Ahora, ahora aquí, ¿vuelven a ver la pantalla proyectada? Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Entonces, vemos estos dos casos que si nos da tiempo vamos a discutirlos de manera grupal y si no, pues ahí pasamos a la siguiente y ahí nos queda ya como cuando hagamos la lectura. Bueno, cuando ustedes ya hagan la lectura, entonces les queda ahí como un poquito todavía más especificado, más clarificado cuáles son estos conceptos y cómo se pueden identificar. Entonces vamos de nuevo, desigualdad como la dimensión básica de toda sociedad humana, especialmente sus formas más sistemáticas y estructurales. Luego, nos habla también sobre la estratificación social y ya propiamente como el concepto y nos hace ver 3 puntos en particular. Primero, ¿qué es lo que determina? La estratificación social lo que hace es determinar la vida de las personas, sus oportunidades para mejorar su salud mental, su esperanza de vida y muchas otras cosas. Es ¿Cómo se puede identificar? Bueno, a través de la influencia de acontecimientos tales como la guerra y la paz, la expansión el estancamiento económico, el desempleo, la inflación e inclusive lo que son las políticas gubernamentales. Y una característica especial que tiene la estratificación es que por lo general hay una baja conciencia de las fuerzas sociales sistemáticas que estructuran la vida, ya sea propia o ajena. ¿A qué se refiere con esto? Que por lo general no vivimos como en la eterna conciencia de en qué punto estamos nosotros incorporados a nivel de diferenciación y de certificación con respecto a otras personas o con respecto a otros grupos. Que sí, que en algunas ocasiones lo resentimos un poco más o en algunas ocasiones sí es como mucho más visible, pero no es como la norma. Entonces, son como algunas de los 3 puntos particulares que se pueden identificar a través de la estratificación. Qué es lo que determina? ¿Cuáles son los tipos de influencia que pueden tener, digamos, cómo a partir de ciertos acontecimientos, como acá nos dice el autor, ¿verdad? Puede ser la guerra, puede ser la expansión del estancamiento económico, desempleo, inflación, y así como otro tipo de características socioeconómicas, entonces la estratificación puede tener mayor o menor presencia, y esto que les estoy mencionando acerca de la baja conciencia, que es como lo general que nosotros tenemos bajo el día a día. Ahora bien, con respecto a la estratificación social, el objeto particular de la sociología es, o lo que prefiere o lo que busca particularmente es estudiar lo que tiene que ver con las propiedades de grupos, las estructuras sociales y las fuerzas sociales. Estudiar los grupos o agregados de personas y no específicamente lo que son las biografías de los individuos. Si bien es cierto, las biografías nos pueden dar ciertos elementos para poder unificar, para poder ya ir como construyendo esta línea, ¿verdad? Esta como el contexto, como ir hilando poco a poco, no es exclusivamente lo que nos interesa a nosotros como profesionales en sociología, poder identificar y poder analizar más fuertemente. Y luego también, pues, obtener las explicaciones más generales con el menor número de variables. Ver de todos los factores que pueden determinar una situación en particular, cuáles son los principales y cuáles son los que medían. En clases anteriores y en lecturas anteriores lo que hemos revisado un poco es que una situación en particular no es única, ¿verdad? Sino que tiene toda una serie de factores, de elementos que vienen a contrarrestar, a contraponer, a sopesar diferentes realidades y hacen que en diferentes grupos pues hayan modificaciones, ¿verdad? Pero el hecho de que una persona en particular o de un grupo en particular, que es en este caso de lo que más tenemos como este interés, es que hay factores todavía que tienen más peso en este tipo de procesos. Entonces puede ser un componente tal como el tema del género, puede ser un componente tal como el rol que tenga esta persona a nivel familiar, puede ser un componente tal como tal vez el trabajo que realice, si hay un componente de desempleo, si hay un componente de violencia, en fin, digamos, como componentes más generales, más, precisamente esto, como componentes más macro
que permita identificar este tipo de explicación. Luego, como les decía, lo que es el autor, en este caso Kerpo, empieza a identificar como subtemas, y a partir de eso, ahora sí, nos tira directamente en lo que son los conceptos. Entonces, dentro de las definiciones y conceptos que nos dicen, nos habla sobre estratificación social y desigualdad. Chicos, cuando yo les pregunto a ustedes qué entienden por estratificación social y qué entienden por desigualdad, ¿qué me pueden mencionar? Bueno, profe, yo por desigualdad entiendo como condiciones diferentes, Ujú. tal vez. Y Ok, estratificación social, creo que es, no sé por qué se me viene a la cabeza como eh, ahí se me fue la palabra, como, o sea, como personas ricas y pobres. ok. Sí, el estrato social, Como, básicamente. como los extremos, tal vez. No los extremos, pero digamos como que sí hay una escala de adquisición, de poder adquisitivo. Ok, pero lo Pero, pensaste, ajá, perdón, profe, lo de estratificación social yo lo veo como clases sociales, como las diferentes clases que existen ya como de forma institucionalizada y que se pueden como clasificar a las personas en las diferentes clases sociales, digamos. Como, por ejemplo, lo de pobreza, pobreza extrema, clase media, alta, media, baja, así. ok, ok, ok. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que se le ocurre? ¿Qué es lo que asume un poco cuando escucha estratificación social y desigualdad? Por ahí andan todos y todas, más o menos. Ok, bueno, entonces, em, por ahí anda el asunto, ¿verdad? Una vez más, creo que ahí el, ya el conocimiento que ustedes poco a poco van adquiriendo y sumándole también al sentido común, como que van fortaleciendo ahí un poco los elementos que vamos analizando. Acá, por ejemplo, nos menciona un poco Kerbo que el tema de la estratificación se puede dar por dos, digamos como por dos tipos, por así decirlo. Uno que sería por adscripción y otro que sería por logro. Entonces, ¿qué sería por adscripción? Serían por cualidades que ya van más allá del control de un sujeto, ¿verdad? Dígase el sexo, dígase la clase, dígase eh, básicamente dónde nace, y a partir de ahí todo lo que viene 2 puntos después. Y el tema de logro son las cualidades específicas que tienen las personas, ¿verdad? Y que se pueden controlar para poder adquirir una cosa, para poder desempeñarse en una cosa. Es una línea muy delgada, y por ahí el autor nos menciona que por lo general una tiene que ver con la otra, ¿verdad? Y de hecho también lo veíamos un poco en una de las lecturas, cuando nos mencionaba que en algunas ocasiones el tema no es, digamos, todo va a ser según cómo se mire, ¿verdad? Por ahí hay una canción que lo menciona. Todo va a depender. Una persona que tiene ciertas características, que tiene cierta red de apoyo, que nace en una familia determinada, que tienen capacidad de adquisición, perdón, determinada, pues por supuesto si tiene esas capacidades, si tiene una muy buena formación en el área de la primaria, la secundaria, tiene la posibilidad de tener una formación universitaria, en contraposición de otra persona que le cueste un poco más, ¿verdad? De que siempre tenga esta necesidad de tener que buscar becas, ayudas, etcétera, pero que igual ahí va caminando, ¿verdad? Igual va teniendo su educación primaria, igual va teniendo su educación secundaria, llega a la universidad, pero tiene como un poco más de obstáculos en comparación de una persona que sencillamente nada más iba a la escuela, al college, llegaba, merienda, desarrollaba su tarde y listo, y no una persona que sí tiene que encargarse, por ejemplo, de poder apoyar en la casa, de cuidar a sus hermanos, de inclusive algunos que hacen algún tipo de labor, ¿verdad? Para poder subsistir y ayudar en casa. Y a fin de cuentas los dos lograron su título universitario, pero
claramente hay una serie de factores que fueron mucho más complejos para el sujeto B que fueron para el sujeto A. Entonces, ahí es cuando cobra sentido esto que nos dice Kerbo, ¿verdad? Que en algunas ocasiones ambas sí tienen como esta posibilidad de trastocar. Entonces, si bien es cierto, ya hay unas cosas que una persona las va a obtener, ¿verdad? Algunas posibilidades, algunos puestos, opciones, que una persona va a tener simplemente por ser quien es, ¿verdad? Una persona que viva en la ciudad, una persona blanca, súper diferente a una persona, por ejemplo, que viva en zona fronteriza o que sea de comunidad indígena, ¿verdad? Hay una serie de particularidades que ya están definidas, por ahí viene la adscripción. Y el logro, pues va a depender también un poco a partir de esa adscripción. Entonces, ahí es cuando el autor lo menciona y ya viene a cobrar como un poco más de sentido. Luego también nos hace un poco las menciones sobre algunos conceptos también ahí que vienen a determinar un poco precisamente como el escenario, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de la diferenciación social en términos de que son individuos con distintas cualidades individuales, específicamente las biológicas, y con diferentes papeles sociales, roles, tareas u ocupaciones, por ejemplo. Luego también nos habla sobre el tema específico de la desigualdad social como la condición por la cual las personas tienen un acceso desigual a los recursos, servicios y posiciones que la sociedad valora. Y el tema de la estratificación social nos habla sobre la desigualdad que ha tomado cuerpo o se ha institucionalizado. Entonces, es ya el tema de la desigualdad, ¿verdad? Estas condiciones por las cuales las personas tienen un acceso desigual a los recursos, a los servicios y a las posiciones que la sociedad valora. Por ahí nos comentaban los compañeros, ¿verdad? Bueno, también tiene que ver un poco con el tema del acceso a los recursos. Sí, estamos de acuerdo, acceso a los recursos, pero también otro tipo de recursos económicos, hago referencia, pero también a otro tipo de posibilidades, servicios médicos, servicios de educación, servicios culturales, eh, otro tipo como de factores ahí particulares que algunas personas tienen muchísima más capacidad o facilidad para poder acceder que otras. Entonces, el tema de la estratificación es como ya este tema de la desigualdad viene a tomar forma a través de un sistema de relaciones que determinan quién recibe qué y por qué. Eso es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta, compañeros. Es el tema de qué específicamente, ¿verdad? Dígase recursos, servicios, inclusive posiciones, ¿verdad? Creo que lo comentamos también en alguna ocasión, si no mal recuerdo, si no fue en otro curso, que hablábamos, por ejemplo, sobre la temática que ya están puertas, que ya estamos viendo un poco, que es el tema de la campaña política, las próximas elecciones presidenciales y cómo algunos de los próximos candidatos, ya sea para diputaciones, ya sea para vicepresidencias, etcétera, como todos esos componentes del área de los partidos y demás de esta composición son apellidos ya súper conocidos, son hijos de, hermanos de, cuñados de, ¿verdad? Entonces ya son personas, digamos, como que se brincaron o no tuvieron la necesidad de poder escalar, sino que ya eso está determinado específicamente porque ya hubo otra serie de personas o de condiciones que los posicionaron ahí de una manera mucho más fácil. Entonces, en el tema de la estratificación social, viene también el desarrollo de algunas reglas que explican precisamente cómo es que se distribuyen las recompensas y por qué se distribuyen de una manera en particular. Entonces, no es únicamente el qué recibo o por qué lo recibo, sino también de qué manera lo recibo. Es una serie de componentes que también van encontrándole y dándole sentido al tema específico de la estratificación social. ¿Alguna duda hasta este momento, chicos, chicas? Todo bien, Ok. Entonces, ya propiamente el autor
continuando con la lectura, ya hace una especificación sobre el tema de las clases, que el compañero también nos lo mencionaba, ¿verdad? Sobre el tema de las divisiones de clases y el tema de la movilidad social. Entonces, ¿qué entendemos por clase? Es el agrupamiento de individuos con posiciones similares y con semejantes intereses políticos y económicos dentro del sistema de estratificación. Entonces, es una serie de particularidades, semejanzas, de gustos, de posibilidades, de beneficios, lo más parecido posible, ¿verdad? Porque inclusive dentro de las mismas clases hay unos que pueden más, unos que pueden menos, pero como que se trata de unificar, es como buscar cuáles son los que se parecen un poquito más y hacerlo como por puñitos, por así decirlo, ¿verdad? Aquí nos habla específicamente del tema de intereses políticos y económicos, pero también estamos hablando de características sociales y que determinan un poco más ese tipo de características que puedan tener las clases en particular. ¿Qué nos viene a determinar también, por ejemplo, el tema de las clases, ¿verdad? Por una parte, la estructura ocupacional, perdón, que hace referencia específica a la posición laboral que tienen los grupos en particular. También nos habla de las estructuras de autoridad en cuanto a quién es la persona que da órdenes y quién es la persona que recibe las órdenes. Es muy diferente, por ejemplo, eh, alguien que tenga una jefatura, ¿verdad? Un puesto que está más amplio. Y creo que es un ejercicio muy sencillo de poder visualizar, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de una oficina, de una empresa, de una institución, donde tenemos gerente, tenemos luego los vices, ¿verdad? Tenemos los directores, entonces cómo van de poquito a poquito o subiendo o bajando las escaleras de responsabilidades, de control, pero también un poco también de lo que sería el beneficio salarial, etcétera, que viene también ahí a entrar componentes. Y luego también nos habla sobre estas de las divisiones, ¿verdad? O las características que se pueden encontrar para poder determinar el tipo de clase, la estructura de la propiedad, que sería la posición de propiedades o acciones. Son tres estructuras, por así decirlo, así lo determina un poco el autor, ¿verdad? Para poder determinar cuáles son em, como las evidencias un poco o los conceptos que vienen a determinar em, las formas de cómo se puede dividir la clase a partir de una estructura ocupacional, a partir de las estructuras de autoridad o a partir de las estructuras de la propiedad. Siguiendo también un poco, nos habla sobre lo que sería la clase alta. Acá hay sí es importante leerlo como con un poquitito más de calma, porque nos hace primero referencia a los conceptos más generales y luego un poco a la modificación que el autor hace. Entonces, nos habla, por ejemplo, en un inicio de lo que serían como las diferencias de lo que sería la clase capitalista, ¿verdad? Que sería como entendiéndola por la clase alta, la de manual, no manual alta, que se entiende por la de cuello blanco alto, la no manual baja, que se entiende por la cuello blanco baja, la manual cualificada, que sería el cuello azul cualificada, y manual no calificada, como cuello azul no cualificada. Entonces él dice, en lugar de continuar con este enredo, que es el que tradicionalmente antes se utilizaba, nosotros vamos a comprender y entonces ahí nos define lo que sería. La clase alta se caracteriza por las familias que poseen grandes propiedades y una gran autoridad derivada de esas propiedades. La clase corporativa, como aquellas personas con una gran autoridad y poder en las grandes corporaciones. La clase media, que son aquellas con relativamente pocas propiedades, aquellas personas, ¿verdad? Familias con pocas propiedades, pero posiciones medias y altas en lo que se refiere a ocupación. La clase trabajadora, que son personas con poca o ninguna propiedad, con posiciones medias o bajas en la ocupación, en este caso sería como un trabajo manual, y poca o ninguna autonomía. Y la clase baja, que son individuos sin propiedad, a menudo un paro sin autoridad, y acá él lo describe, bueno, las que son las personas pobres. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esas diferenciaciones? Yo creo que en un inicio o hace ya tal vez unas cuantas décadas, sí puede ser como un poco más
más diferenciado lo que son las clases, un poco más específicas y más descriptivas, por así decirlo, para poderlas determinar. Yo creo que con el traspasar del tiempo y de las condiciones y de también de las posibilidades que surgen, eh, y sobre todo de los retos que se le imponen a los grupos sociales, ¿verdad? Ya estas clases no son tan claras, ¿verdad? Creo que en ese sentido las brechas al irse ampliando, pues por supuesto hay una modificación de las clases, entonces hay unas como que se van borrando un poco más, que se van fusionando con otras y otras que en definitiva van también absorbiendo. Por ejemplo, el tema de clase alta y clase corporativa ya la podemos encontrar casi que en una misma, ¿verdad? Lo que sería la clase media, pues cada vez cuesta más encontrarlo porque las grandes cuotas de endeudamiento que tienen los funcionarios, ¿verdad? Y las personas que tienen, por ejemplo, ya una ocupación profesional. Entonces, vamos tirando más bien en lugar de clase baja a una clase trabajadora, pero esta clase trabajadora más bien se va como fusionando con la clase baja. Entonces como que vamos a ir fusionando según las particularidades propias de las zonas, ¿verdad? De las regiones. Y entonces es como tenerla como una especie como de base, ¿verdad? O de un punto para partir, pero bajo el conocimiento específico de que no es exclusivamente así como se están desarrollando. Por acá les voy a compartir, vamos a ver un videito corto. Es muy light, es un ejemplo muy light, pero creo que es bastante ilustrativo de lo que... Ay, un segundito. Ay. Compartir con sonido. ¿Pueden ver, chicos? Me indican si pueden ver y escuchar. Hola, Profe, sí. ¿qué clase social perteneces? Bueno, clase media trabajadora, como se le dice. Clase working class, clase media trabajadora. Sí, claro. ¿Alguna vez te has sentido discriminado por otra clase social? En algún momento sí. ¿Puedes contarnos tu caso, por favor? A ver, ¿cómo lo podría plantear? A ver, ¿Cómo sucedió? a ver. No hay que plantearlo mucho. Bueno, muchas veces cuando tú postulas un trabajo importa bastante del lugar donde provienes, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, yo soy de San Marcos, soy sanmarquino y muchas veces hay empresas que simplemente descartan tu CV por donde vienes, ¿no? Por ser de San Marcos. Muchas veces sucede. Hace una semana estuvimos a San Marcos y con el rollo de que si son terrucos o no, y la gente explicó su posición. ¿Tú has sentido eso alguna vez también? Por supuesto que sí, sucede. Se debe sentir horrible, ¿no? Por supuesto, ¿no? Esta cuestión de que solo son 20 céntimos al día, ¿no? Cuando yo he tenido compañeros que no llevaban cursos porque muchas veces no tenían dinero para costear el pasaje de ida y vuelta de su casa a la universidad. O sea, es una realidad que muchos estudiantes pasamos. No fue mi caso, pero conozco varios y pucha, es indignante, la verdad. ¿A qué clase social perteneces? ¿Media? Media. ¿Y te has sentido discriminado alguna vez tú por otra clase social? Sí, por la alta. ¿En serio? ¿Cómo? Cuéntame. Bueno, no sé, a veces hacen chistes o como que te miran medio raro porque soy de la clase media. Porque por no ser millonarios como ellos. Claro, exacto. ¿Puedes poner un ejemplo concreto en el cual te hayas sentido discriminada? No recuerdo ahora. Pero sientes que te han mirado así con... Sí, como diciendo, ay, por Dios, ni te me acerques. ¿A qué clase social perteneces? Supongo que por estar en la universidad, yo soy media, supongo. Clase media. Sí, o sea,